John Quintan nació de los padres Jacob Quintan y Maria Bone en Mankato, Minnesota, el 27 de mayo de 1861. Su hermano George Quintan nació 3 años después, el 10 de abril de 1864. Tras el nacimiento de George, su padre murió. Y su madre se casó de nuevo con Matthias Sontag, un veterano del Ejército de la Unión. Los chicos adoptaron el apellido de su padrastro, con George cambiando de ida y vuelta entre ese y su nombre de nacimiento, Cantons, a lo largo de su vida. La familia vivió en Mankato por un tiempo. Durante ese periodo, George trabajó como frenador de trenes antes de mudarse a Nebraska, donde consiguió empleo en una tienda de comestibles. Este fue un empleo breve, ya que no pasó mucho tiempo antes de que George malversara dinero de su empleador y terminara en una prisión estatal. Tras cerca de un año, George huyó con otro preso. Vistiendo sus uniformes de prisión, robaron una tienda la misma noche y obtuvieron atuendos de civil para desaparecer. A pesar de esto, George fue finalmente aprehendido y regresó a prisión por su cuenta, cumpliendo su condena hasta que fue liberado en 1887. John Sontag se mudó a Los Ángeles, California en 1878 y se convirtió en frenador para el ferrocarril del Pacífico Sur. Sufrió una lesión en el trabajo en Fresno después de que una de sus piernas quedara aplastada durante un acoplamiento rutinario de vagones de tren. John comenzó a resentirse con su empleador, acusándolos de un trato constantemente deficiente durante su recuperación. Según el pronto trabajador ferroviario convertido en forajido, Southern Pacific no proporcionó ninguna ayuda en el tratamiento de sus heridas, ni volvieron a contratar a John incluso después de que presentó pruebas de que era capaz de volver a trabajar. Alrededor de la misma época, comenzó a trabajar para un hombre llamado Christopher Evans, un granjero establecido en las afueras de Visalia, California. Evans finalmente se convertiría en la clave para desbloquear la empresa criminal de los hermanos Sontag, cumpliendo el papel del hermano perdido hace mucho tiempo. Aunque no estaba relacionado por sangre, sin duda lo estaba por credo. Chris Evans, conocido por su distintiva barba larga, era visto como un granjero diligente y confiable, y su familia era tanto bien considerada como altamente respetada por la gente local. Bajo la máscara de cortesías, Evans también albergaba un agravio contra el ferrocarril del Pacífico Sur, negándose a ocultar cómo se sentía realmente. Evans dejaba que su temperamento se desbordara cuando se trataba de las crecientes tarifas de carga de la empresa. Despreciaba al Pacífico Sur por su papel en la tragedia de Mosul Slough, creyendo que continuarían agravando y abusando de los propietarios de tierras locales hasta que se rindieran y vendieran sus tierras al ferrocarril. Este resentimiento compartido llevó a él y a John Sontag a tramar venganza, mientras también esperaban hacer algo de dinero rápido. Maniobrando bajo la luz de la luna del 21 de enero de 1889, Evans y Sontag subieron a un tren en una estación cerca del pueblo de Goshen, en el condado de Tulare. Después de recorrer una corta distancia, se pusieron máscaras, saltaron hacia el motor y obligaron al ingeniero a detener el tren. Luego se trasladaron al vagón de carga, donde fácilmente tomaron alrededor de $600 para hacer su huida. Unos pocos caballos enganchados estaban esperando cerca, listos para llevar a los nuevos ladrones de trenes de vuelta a su rancho. Cuando se disipó el humo, regresaron a Visalia al día siguiente. El 22 de febrero repitieron su crimen paso a paso al abordar un tren en Pixley, California. Con el mismo método utilizado en Goshen, realizaron otro robo exitoso. Esta vez robaron $5,000 que utilizaron para abrir una caballeriza en Modesto. Sin embargo, la caballeriza fue destruida más tarde en un incendio, sospechado de ser provocado. Los días de vivir una vida sin adversarios ahora habían terminado. En mayo de 1891, John Sontag viajó de regreso a su hogar en Cato, Minnesota, para visitar a su hermano que ahora estaba libre. Durante su visita, John reveló a George que había participado en el robo de un par de trenes. George aún no estaba del todo convencido de unirse a su hermano en este nuevo esquema de enriquecimiento rápido, pero las semillas de la idea estaban oficialmente plantadas.
En junio del 91, antes de regresar a California, John le contó a George sobre un plan que él y Chris Evans tenían para robar un tren en Ceres en el condado de Stanislaus. George fue el cerebro de la operación desde el principio, detectando posibles puntos débiles y elaborando estrategias basadas en las ubicaciones del ferrocarril. Poco después, John y Evans intentaron el robo, utilizando dinamita para volar el vagón de expreso. El detective Len Harris de la Compañía del Pacífico Sur también estaba a bordo en ese momento, y comenzó a disparar a Evans, quien respondió con abundante perdigones. A pesar del tiroteo, nadie resultó gravemente herido, pero los dos bandidos huyeron a Modesto sin nada en las manos. John luego regresó a Mankato para compartir la historia con George y preguntó una vez más por una directiva sobre qué tren atacar en esa área. Después de considerar las opciones, George eligió el tren número 3, programado para salir de Chicago por la noche y hacer una parada en Western Union Junction. Enviaron a sus familias a Racine, Wisconsin, y luego se apostaron en Western Union Junction para el tren número 3 en las horas de la noche del 5 de noviembre de 1891. Los ladrones se ocultaron junto al motor al detenerse el tren. Después de recorrer unas pocas millas, subieron por encima, apuntando pistolas al ingeniero y al fogonero. Los bandidos exigieron que detuvieran el tren y los obligaron a ir al coche expreso. Tomaron $9,800 sin ningún problema y regresaron a su escondite en Racine. John entonces decidió que George iría a Visalia para encontrarse con Chris Evans, con John siguiéndolo en una fecha posterior. Al llegar, George encontró a Evans como jurado en un juicio por un delito menor. Al ver a Evans en el jurado con su expresión seria y su larga barba, George supo que había encontrado al hombre correcto. George abandonó el tribunal y llegó a la casa de los Evans. Cuando Chris Evans llegó para almorzar, él y George tuvieron una discusión en profundidad sobre los planes futuros con respecto a su recién descubierto imperio criminal. George le prestó a Evans $200, poniendo en marcha el siguiente engranaje del plan. Después de unos meses, George Sontag enfermó, retrasando la siguiente operación encubierta. Regresó a casa el 24 de abril de 1892 y dejó a John y Evans jugando con los pulgares. Mientras tanto, John regresó a California y escribió a George, preguntándole si había alguna posibilidad prometedora de un golpe en el este. Como siempre lo hacía, George identificó un posible objetivo y planeó un robo en el tren número 1 desde Omaha en la junction de Kenosha. Chris Evans viajó al este para unirse a él, y después de que George se recuperó, él y Evans intentaron el atraco en la noche del 1 de julio de 1892. Mientras George se abría paso a golpes hasta el coche express, el dinero no estaba por ninguna parte, dejándolos con los bolsillos vacíos. John se quedó en California mientras George le informaba por carta que se dirigiría a Fresno, California, con Evans siguiendo su ejemplo. Decidieron que sus días de robo sin beneficios quedaban atrás. A partir de entonces, tenían que asegurarse de que sus billeteras serían más pesadas al salir que al entrar. El 1 de agosto de 1892, los hermanos Sontag y Evans se reunieron en Fresno. Decidieron robar el tren de pasajeros número 17, que recorría la ruta de San Francisco a Los Ángeles, y planearon interceptarlo en Collis, no muy lejos de Fresno. Fijaron la noche del 3 de agosto para el operativo. El plan era que Evans caminaría por un camino rural hasta que George y John lo recogieran en un carruaje sin rasgos distintivos. Luego, el trío de forajidos cabalgaría todos juntos hasta Collis, pero en formación escalonada. Cuando el tren se detuviera, Evans y George subirían, se esconderían cerca del frente y se pondrían sus icónicas máscaras. Todo comenzó según lo planeado. Cuando el tren estaba en movimiento, fueron al motor y exigieron al ingeniero detener la locomotora. John se quedó fuera del tren, aguardando en el lugar acordado con el carruaje. George forzó al fogonero y al ingeniero a punta de pistola hasta el coche de correos, donde Evans usó dinamita para abrir la puerta. El mensajero de Wells Fargo se rindió, y George tomó 3 sacos de dinero, instruyendo al fogonero y al mensajero para que los llevaran. Se dirigieron de regreso al coche principal, donde Evans ya había impedido cualquier movimiento adicional con dinamita.
Tras dejar a los cautivos cerca, los bandidos les exigieron soltar el dinero y volver a sus posiciones. George y Evans luego se encontraron con John en el carruaje, quien llevó a George a las afueras de Fresno, quien luego tomó un tren a Visalia, el mismo que acababan de robar. Las reparaciones de la explosión, clave para el éxito del forajido, lo habían retrasado. A bordo, George escuchaba con alegría a los pasajeros relatar el robo del tren que acababan de presenciar. John y Evans finalmente llegaron a Visalia en carruaje, e inmediatamente fueron a su granero para inspeccionar el botín, solo para encontrar que solo habían obtenido $500 estadounidenses, siendo el resto monedas sueltas de origen mexicano y peruano. Desafortunadamente para ellos, una bolsa mediocre y algunas piezas sudamericanas eran lo menos de sus preocupaciones. El calor estaba oficialmente encendido y una persecución de años estaba por comenzar. Los hermanos Sontag y Chris Evans eran un grupo confiado. En sus mentes, ni siquiera los mejores hombres de la ley pistoleros de toda la frontera podrían atrapar a los tres desesperados. Y durante un tiempo parecía que podrían tener razón, de la manera más emocionante posible. El comportamiento sospechoso de George Sontag en Fresno, mientras se preparaba para el último atraco, levantó sospechas. El equipo de caballos que los hermanos bandidos usaron fue reconocido como perteneciente a John Sontag y Christopher Evans, lo que llevó a la gente a creer que George sabía más sobre el robo de lo que estaba dejando ver, a pesar de que las pruebas no eran lo suficientemente fuertes para acusarlo directamente. Consecuentemente, un alguacil adjunto, Whitty, y un detective, George Smith, visitaron la casa de Chris Evans y le dijeron a George que habían oído que estaba en el tren durante el asalto y le pidieron que viniera a la oficina del sheriff para un interrogatorio. Después de un interrogatorio exhaustivo, George Sontag fue arrestado. El alguacil adjunto Whitty y el detective Smith luego pagaron otra visita a la casa de Evans. Mientras se acercaban, vieron a John Sontag entrando a la casa. Al llegar, le preguntaron a la hija de Evans si podían hablar con John. Afirmó que él no estaba en casa, probablemente siguiendo instrucciones rápidas transmitidas por el hermano mayor Sontag. El oficial de la ley entró y le preguntó a Evans dónde estaba John. Cuando Evans fingió ignorancia, uno de los investigadores movió una cortina y encontró a John sosteniendo una escopeta. Mientras el diputado y el detective sacaban sus armas, Evans también desenfundó una escopeta. Al notar la desventaja, el agente de la ley escapó. En lugar de perseguirlo, John disparó a Smith, pero falló. Evans persiguió a Whitty y disparó al menos una ronda al blanco, hiriendo gravemente al diputado. Cuando Whitty se derrumbó, Evans apuntó su pistola al hombre herido, pero no volvió a disparar mientras Whitty suplicaba por su vida. Evans y Sontag volvieron adentro, recogieron unas cuantas cajas de balas y levantaron el carruaje del oficial. Aparentemente regresaron a la casa de Evans esa noche para planificar su escape final. Al día siguiente, el 5 de agosto de 1892, una cuadrilla de agentes de la ley que incluía a Oscar Beaver, Charles Hall, Duvier, H. Fox y un misterioso individuo llamado Señor Overall rodearon la casa a la 1:30 de la tarde. Oscar Beaver presenció cómo los forajidos se apresuraban a sacar el caballo y el carruaje del establo y exigió que se detuvieran en seco de inmediato. A los bandidos no les importó y ambas partes comenzaron a disparar. Beaver fue alcanzado por una carga de perdigones y cayó al suelo en un montón, declarado muerto de inmediato. El sheriff Cunningham y otros detectives escucharon los disparos desde el otro lado de la ciudad. Cabalgaron frenéticamente hacia la casa, pero ya era tarde. Los hermanos Sontag se escaparon una vez más, y toda la frontera estaba ahora en alerta máxima. Todo estaba tranquilo en las llanuras occidentales hasta el 13 de septiembre de 1892. Dos rastreadores nativos americanos formaron una cuadrilla con un equipo improvisado de agentes de la ley locales, incluyendo al hermano del sheriff Whitty, Al Whitty, junto con el detective Smith, el alguacil Warren Hill y dos hombres llamados Hippo McGinnis de Modesto y Vic Wilson de El Paso, Texas.
La banda de pistoleros se acercó a una estructura conocida en ese momento como la cabaña de Young. Se creía ampliamente que los 3 bandidos estaban escondidos en algún lugar de la zona. Sin embargo, no se esperaba que estuvieran en la cabaña misma. Es por eso que fue una sorpresa para la cuadrilla cuando Evans y John dispararon desde dentro. Dispararon a Vic Wilson y Wyme McGuinness hasta matarlos, mientras que Alwitt recibió una bala en el cuello. El monte perteneciente al alguacil Hill fue asesinado en acción, y mientras el polvo se asentaba, los forajidos se deslizaron entre las grietas. Un mes después, el 25 de octubre, George fue juzgado por el robo del tren en Collis. El jurado encontró al hermano menor de Sontag culpable, llegando a la conclusión en menos de 2 horas. Estaba claro que George estaba en el error, y pronto siguió una rápida sentencia de vida tras las rejas en la prisión de Folsom. Mientras tanto, John Sontag y Chris Evans lograron evadir a los agentes de la ley que los perseguían. No importaba cuántos cazadores de recompensas, operativos de Pinkerton o ayudantes del sheriff local se unieran al caso. Los hermanos Sontag sabían exactamente dónde estaba la puerta de salida en todo momento. Parecía que inventaban nuevas formas de volverse invisibles. Se rumoreaba en ese momento que había una red de otros criminales o partes simpatizantes ayudando a los desesperados entre robos. John y Evans a menudo se escabullían a las montañas cuando se ponía demasiado caliente, recibiendo una comida caliente y un lugar para dormir de fuentes anónimas. La gente común de los valles no era diferente, albergando resentimiento hacia los monopolios ferroviarios y los poderes autocráticos que existen. No veían nada malo en lo que Evans y los hermanos Sontag hacían. En sus ojos, las compañías ferroviarias y los hombres endurecidos que intentaban protegerlas merecían sudar un poco. Desafortunadamente para ellos, los exhaustos agentes de la ley estaban llegando al final de su persecución, y John y Evans estaban llegando al final de su cuerda. La esperanza es temporal, y al final nadie escapa a la muerte, ni siquiera los grandes. Era un árido día de verano el 11 de junio de 1893 en Visalia, California. Otro grupo de búsqueda con esperanzas moribundas de encontrar a los 2 últimos bandidos estaban escudriñando un corral en las afueras de la ciudad. El mariscal de los Estados Unidos, George E. Ward, líder del grupo, estaba acompañado por el sheriff adjunto Rappeljay de Fresno, California, junto con 2 hábiles pistoleros, Tom Burns y Fred Jackson. Mientras los 4 jinetes acechaban el corral de Visalia, uno de los policías con insignia divisó a 2 hombres descendiendo una colina cercana. Alertando a los demás, Ward y compañía observaron cómo nada menos que John Sontag y Chris Evans entraron directamente en su campo de visión, maniobrando alrededor de una casa abandonada en el borde del corral. Antes de que pudieran disparar el primer tiro, sin embargo, Evans se percató de la emboscada inminente y desenfundó su revólver en un abrir y cerrar de ojos. Gastó unas cuantas balas disparando primero al diputado Rappeljay, antes de disparar sin rumbo, mientras Fred Jackson respondía al fuego. Jackson encontró rápidamente su objetivo, golpeando a Sontag y Evans más de una vez. De alguna manera, de algún modo, los 2 bandidos escaparon en un montón sangriento, aunque por última vez. El 12 de junio, un hombre llamado E. H. Perkins contactó la cárcel en Visalia. Esa mañana hizo un descubrimiento bastante importante. Un hombre que coincidía con la descripción de John Sontag estaba medio consciente apoyado contra un montón de paja cerca de la morada de Perkins. Esto estaba a 19 millas al noreste de la ciudad. El mayor Sontag se arrastró a través de cientos de acres del suelo del Valle de San Joaquín hasta que literalmente no pudo moverse ni un centímetro más. Llegó otra banda de agentes al lugar, con mucha más prisa que antes. John estaba tan muerto como un hombre vivo podría estar, pero no se trataba de prevenir otra cacería de hombres. No, estos agentes de la ley querían el legado que vendría con ser el afortunado que capturó a John Sontag de una vez por todas. El dinero del premio también era un buen consuelo. Pasó otro día y el 13 de junio, Chris Evans también se hizo conocido en la residencia Perkins.
El mencionado Al Witt, junto con el sheriff William Hall y el diputado Joe Carroll, realizaron la detención definitiva. Evans no opuso ninguna resistencia. Debido a la gran pérdida de sangre, las nuevas esposas eran su única esperanza de sobrevivir. Mientras tanto, el encarcelado George Sontag estaba tramando su propio plan para liberarse de las cadenas en Folsom y volver a la vida de fugitivo con su hermano y mejor amigo. Aunque aún no había aprendido los destinos de sus compañeros filibusteros, no tardó mucho para que George trazara su curso de acción. George compartió su plan de escape con su compañero de prisión Frank Williams, quien cumplía cadena perpetua. Williams sugirió que si Sontag podía organizar a alguien para suministrar las armas necesarias, él tenía un contacto cuya especialidad era introducir armas de contrabando en Folsom. El contacto, conocido simplemente como Sr. Johnson, era en realidad William Fredericks. Fredericks había sido liberado recientemente de Folsom después de cumplir condena por asaltar la línea de diligencias de Mariposa, y más tarde sería ahorcado por matar a un cajero durante un fallido robo a plena luz del día en el Banco de Ahorros de la Unión de San Francisco. En una confesión el 24 de marzo de 1894, Fredericks admitió a un investigador llamado Detective Seymour que él había suministrado las armas y municiones para el intento de escape. Ocultó las armas en una manta y las dejó caer en una cantera de la prisión. Fredericks había robado 2 rifles de un salón en Visalia y compró la munición y algunas otras armas en un depósito de Sacramento. También había prometido ayudar a los convictos a huir estacionándose en un molino de estampillas olvidado justo al final de la carretera, con ropa de civil para que los fugitivos se cambiaran, eso es, si llegaban tan lejos. Williams y Sontag idearon un plan en el que Williams escribiría al señor Johnson pidiéndole que visitara a la señora Evans. La esposa de Chris Evans, mientras Sontag también escribía, sugirió el propósito de la visita del señor Johnson. Los hermanos Sontag tenían un código para sus armas. Una pistola se llamaba Betsy y una escopeta recortada era conocida como señor Ballard. Sontag escribió la siguiente carta. Estimada señora Evans, un muy querido amigo mío llamado señor Johnson le visitará y es mi deseo que lo trate como si fuera yo. Por favor, preséntelo a Betsy y al señor Ballard, ya que es un hombre muy agradable. Atentamente, George Sontag. Sontag y Williams lograron ganarse la confianza de un clérigo que siempre venía a rezar con los convictos en Folsom, convenciéndolo de su aparente arrepentimiento. El clérigo creía que su comportamiento criminal era resultado de sus circunstancias más que de su verdadera naturaleza. Cuando le pidieron que enviara las cartas, accedió, ya que parecían suficientemente inocentes después de leerlas. Sin embargo, la señora Evans se negó a ayudarlos. Uno de los otros convictos incluidos en el operativo fue Anthony Dalton, un graduado de la Universidad de Harvard, que, a pesar de su inteligencia desafortunada e igualmente impresionante astucia callejera, no podía quitarse el picor de ser un forajido. Estaba en medio de una condena de 20 años después de robar armas de una tienda de armas llamada Ladd's en San Francisco. De hecho, Anthony Dalton ya tenía experiencia en fugas de la cárcel. En su traslado a Folsom para cumplir su condena, Dalton escapó del tren en movimiento, lanzándose por la ventana a gran velocidad. Aunque su intento fue admirable, no llegó muy lejos con sus piernas golpeadas y se encontró encerrado en Folsom de todos modos. El 27 de junio de 1893, a las 3:30 de la tarde, el teniente de los guardias Frank Brary estaba sentado cerca de la cantera de la prisión cuando George se acercó a él. Dado que se suponía que debía estar en el cobertizo del cortador de piedras, ubicado a 1/4 de milla de distancia, el teniente preguntó, ¿qué quieres aquí? George respondió, Roca. Como si respondiera a una palabra de señal, Anthony Dalton salió de detrás y agarró a Brary mientras decía, te queremos. Un montón de otros reclusos, como Frank Williams, Charles Abbott, Hy Wilson y Buckshot Smith, se unieron rápidamente utilizando al teniente como un escudo humano. Williams exigió que Brary señalara al guardia Prigmore, quien manejaba una ametralladora Gatling, para que detuviera su fuego. No obstante, la señal no fue clara, provocando que Williams disparara algunas balas por encima de la cabeza de Brary. Es improbable que quisiera matar a Brary.
ya que perder su escudo significaría ser acribillado por los numerosos guardias que los rodeaban, apuntándoles con armas a la cabeza. Los convictos revoltosos, armados con rifles y cuchillos, llevaron al teniente hasta una colina, y cuando llegaron al borde de un profundo barranco, Brary saltó, arrastrando a Buckshot Smith con él. Ambos hombres se levantaron rápido, y Smith atacó a Brary con un martillo. A pesar del asalto, Brary logró repelerlo, y mientras saltaba por el acantilado, las ametralladoras Gatling finalmente abrieron fuego contra Sontag y compañía. La rebelión intentó refugiarse detrás de una gran roca, pero no los protegió de todo el fuego y azufre. En cuestión de momentos, Williams, Dalton y Wilson fueron disparados fatalmente. Sontag y Abbott, ambos sangrando profusamente y sin recurso, utilizaron los cadáveres de sus camaradas como un dispositivo de protección. Al ver que no podían huir, decidieron rendirse. Agitaron un sombrero de uniforme en la punta de un rifle a modo de señal. Al principio, los médicos le dieron a George Sontag una escasa posibilidad de sobrevivir, asumiendo que sus heridas de bala eran mortales. Pero nada era nunca como parecía con los hermanos Sontag, y George demostraría que sus médicos estaban equivocados. Se recuperó después de unos dolorosos meses en el hospital Folsom, y pasaría el resto de su vida como un inválido. Una semana después del fallido intento de fuga de la cárcel de Folsom, John Sontag murió sin ceremonias en la cárcel de Fresno, California. Aún se debate hasta el día de hoy si murió a causa de sus heridas de bala originales o de la infección de tétanos que contrajo durante su encarcelamiento. Fue enterrado en el cementerio local de Calvario, donde aún yace. El 28 de noviembre de 1893 comenzó el juicio por el asesinato de Vic Wilson y Chris Evans se sentó directamente en la mesa del acusado. Antes de que se seleccionara el jurado, George Sontag, desde la prisión de Folsom, confesó todos sus crímenes, para sorpresa de literalmente todos. George tenía dos motivos para esto. Un motivo vino en la forma de la esposa de Chris Evans. Dijo que la señora Evans había maltratado a su madre cuando vino a cuidar a su hermano herido, John, y había retenido el botín del robo a Collis. El otro motivo fue que George, permanentemente lisiado por su intento de escape, esperaba obtener clemencia cooperando con las autoridades. George Sontag fue trasladado de Folsom a Fresno el 2 de diciembre para proporcionar testimonio contra su antiguo socio, Christopher Evans. Menos de 2 semanas después, el 14 de diciembre, el jurado encontró a Evans culpable de asesinato, condenándolo a cadena perpetua. Mientras tanto, Evans permaneció en la cárcel de Fresno, recibiendo visitas diarias de su esposa. También le traían comidas del restaurante Stock, las cuales comía en los pasillos de la cárcel y alejado de otros prisioneros. El 28 de diciembre de 1893, alrededor de las 6 p.m., la señora Evans estaba al lado de su esposo cuando el camarero, conocido como Morrill, llegó con el pedido habitual de Evans. Se permitió a Evans salir de su celda para comer, como era la rutina, y después de la comida, Morrill llamó al carcelero, Ben Scott, para que lo dejara salir. Scott abrió la puerta y Morrill lo amenazó con un cuchillo, exigiéndole que levantara las manos. Al principio Scott pensó que era una broma, pero se dio cuenta de la seriedad cuando Evans le apuntó con un revólver de 6 tiros que había introducido de contrabando. La señora Evans intentó intervenir, pero su esposo la apartó, y Scott, valorando su vida, abrió la puerta, permitiendo que Evans y Morrill escaparan. Forzaron a Scott a ir con ellos y pronto se toparon con el exalcalde de Fresno, S. H. Cole. Evans amenazó a Cole con un revólver, obligando al alcalde a acompañarlos también. Cerca de la iglesia adventista se toparon con el alguacil John Morgan y su amigo William Wyatt. Morrill volvió a amenazarlos con una pistola, exigiendo que alzaran las manos. El alguacil Morgan, conocido por su valentía, fue superado por la sorpresa y escuchó sin protestar. Sin embargo, cuando Morrill comenzó a cachearlo, Morgan contraatacó, despachando a Morrill con la ayuda de Wyatt. Morrill suplicó ayuda a Evans, quien estaba con Cole y Scott detrás. Evans le disparó 2 veces a Morgan, quien se derrumbó mientras Wyatt buscaba ayuda. Morrill tomó la pistola de Morgan y huyó con Evans, tratando de usar unos caballos cercanos.
Los caballos, asustados por los disparos, obligaron a los fugitivos a huir a pie. Robaron un caballo y un carro a un repartidor, logrando escapar. A pesar de avistamientos infrecuentes en todo el Valle de San Joaquín, los dos hombres permanecieron prófugos un poco más de un mes hasta el 8 de febrero de 1894, cuando una nueva cuadrilla de policía se encontró con ellos. Hubo un tiroteo, pero los forajidos huyeron sin heridas. El 19 de febrero, los fugitivos regresaron descaradamente a sus viejos territorios en Visalia. Las autoridades no se dieron cuenta y rápidamente rodearon la casa con una fuerza temible de al menos 50 pistoleros a las 3 de la mañana. George y Evans desconocían su situación hasta que el Sheriff Kay envió a George Morris, un joven inocente cuya vida seguramente sería perdonada. Morris entró en la casa de los Evans solo con una nota, exigiéndoles que se rindieran. Al no ver salida, Evans envió a su propio hijo con una nota de vuelta al cordón que decía: Sheriff Kay, ven a mi casa sin armas y no serás dañado. Quiero hablar contigo. Se intercambiaron otro conjunto de notas y el Sheriff Kay finalmente entró al patio de Evans sin siquiera un palillo en su persona. Evans y Morrill salieron y siguieron el ejemplo, estrechando la mano del policía antes de rendirse. Morrill fue sentenciado a prisión de por vida por robar el arma de Marshall Morgan. El 20 de febrero de 1894, Chris Evans recibió otra condena de cadena perpetua y regresó a Folsom poco después. Permaneció allí por 17 años hasta que el gobernador de California, Hiram Johnson, lo indultó. Durante su encarcelamiento, Evans mantuvo que nunca había robado un tren en su vida y que cualquier asesinato o homicidio involuntario que cometió fue un acto de legítima defensa. Durante su tiempo tras las rejas, abrazó el socialismo, creyendo que era la solución a la falta de ética de las grandes corporaciones empresariales. Después de su liberación, la esposa e hija de Evans, Eva, recorrieron el estado con un melodrama llamado Sontag, y Evans retratando a él y a su hermano Brigand como héroes injustamente tratados. Christopher Evans fue exiliado del estado Dorado y pasó sus últimos años en Portland, Oregón, donde falleció el 9 de febrero de 1917. George Sontag fue perdonado el 21 de marzo de 1908 y tomó un trabajo como gerente en el resort de Tim McGrath en San Francisco, ubicado en la calle Pacific. Más tarde dejó este puesto para escribir un libro sobre sus desventuras, una autobiografía llamada Un condenado perdonado, una advertencia para cualquiera que considere lanzarse a una vida de crimen. Después se supo que el libro lo escribió el famoso escritor fantasma O.P. Warner. Finalmente, George regresó a su hogar en Minnesota y dio charlas en las metrópolis del Medio Oeste Superior, como Milwaukee, Minneapolis y en la ópera de Mankato, centrándose en mensajes similares a los que hizo en su autobiografía. Alrededor de 1915, creó una película titulada La locura de una vida de crimen, aunque actualmente no hay copias disponibles de la película. Su paradero final sigue siendo incierto, pero en 1929 se mencionó que residía en San Francisco en el obituario de su madre. Un final apropiado para un hombre de tal misterio. Al igual que su hermano mayor John, el estadista mayor de los forajidos de California que no podía ser atrapado. Hasta que lo fueron. Puede que no haya dos hermanos como los hermanos Sontag que simbolizan la inherente ilegalidad de la frontera estadounidense. En teoría podrían haber estado en fuga para siempre, pero considerarlo tanto es un acto de futilidad. Nadie realmente escapa al inevitable final del viejo oeste.